bienvenidas a un nuevo debate de Diario Enfermero. En esta ocasión vamos a hablar de nutrición clínica y el papel de la enfermera en la práctica clínica y en la atención de los pacientes. Para ello vamos a tomar como excusa la publicación de esta guía clínica que tenemos por aquí, elaborada por el Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería y que está avalada por la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética y patrocinada por los laboratorios Ordesa. Para indagar un poco más en esta relación entre la labor enfermera y la nutrición clínica, contamos con 3 enfermeras expertas que están volcadas en este campo. Por un lado tenemos a Mari Lourdes de Torres, vocal de cuidados nutricionales del CGE y una de las autoras de la guía. También contamos con Carmen Martín Salinas, presidenta de la mencionada Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética y también autora. Y por último presentamos a Isabel Girauta, enfermera del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario San Pedro de Logroño y coordinadora externa de esta guía. Bienvenidas a todas y lo primero, muchísimas gracias por venir a participar en el debate. Entonces, si os parece, pues ya nos metemos en materia. Nos metemos en harina. Eso es. Así que, bueno, vamos a dividir el debate por bloques y el primero va a tratar un poco sobre el papel que tiene la enfermera en la educación nutricional de la población y cómo hacen un poco el seguimiento de casos. Así que, bueno, pues si te parece, Mari Lourdes, te voy a lanzar a ti la primera pregunta y va a ir un poco acorde a cómo consideras que las enfermeras pues son ¿por qué es la enfermera la profesional central en lo que tiene que ver con la ayuda al paciente respecto pues a la nutrición y a la nutrición clínica de manera concreta? Pues te lo voy a contar facilísimo, que tú que no eres enfermera, como los que no sean enfermeros lo van a entender, y no te lo voy a contestar yo, te lo va a contestar la enfermera doctora Madeleine Leininger, que es una de los modelos teóricos de mitad del siglo XX, que dijo, puede haber cuidados sin curación, pero nunca habrá curación sin cuidados. Entonces, con esto se cuenta todo. ¿Por qué? Y a mí me gusta profundizar más en los cuidados, porque los cuidados no es solamente lo que se habla, y por supuesto no es dar la mano, que también la damos, ni llevar el vídeo para que hagan una videollamada, no. El cuidado es la atención integral al ser biopsicosocial. Una enfermera que tiene un paciente desnutrido, por seguir con la temática de la guía, tiene que saber dónde vive ese paciente, con quién vive, si vive en un segundo con ascensor o sin ascensor, si tiene pensión o no tiene pensión. Porque de acuerdo a cómo viva y las circunstancias que lo avalan, la enfermera va a guiarlo de una manera o de otra para que el cuidado sea completo. Entonces, ¿que hay que dar la mano? Por supuesto, porque nosotras en este tema damos malas noticias siempre. Porque imagínate, luego mis compañeras lo van a contar mejor, que a un paciente le dices, pues es que ya de por vida no va a poder comerse un bocadillo, ni va a poderse comer unas borrajas de Aragón y de Rioja. Y le tienes que meter en la cabeza que va a ir con una sonda o con un botón y que eso le alimenta. A mí me gustaba mucho cuando estaba en la UCI, que yo empecé con la nutrición ya desde la UCI, mis primeros 16 años de trabajo y después 26 en una unidad de dietética y nutrición siendo la supervisora. Yo les decía, fíjese, o fíjate, depende de cómo era la dinámica con el paciente. Con esto te estamos metiendo un plato de lentejas. Y el señor llevaba la sonda y decía, quítame la sonda, intubado. Te estamos metiendo un plato de lentejas, un filete de ternera que no cabe en el plato y además te damos una manzana porque todos esos nutrientes los tienes por aquí. Y claro, lloraban y ya no se protestaban nunca de la sonda. ¿Por qué? Porque entendían que eso era vida, que eso era nutrición. Y esa es la labor de la enfermera. A mí me gusta hablar mucho, Carmen a veces se ríe, a mí me gusta mucho hablar de acompañamiento. Porque cuando tienes que, una maestra de párvulos, enseña, pero sobre todo acompaña a los niños, porque cuando está explicando una cosa, un niño tiene pis y la maestra sale y lo pone a pis. Ese acompañamiento es lo que necesita un paciente. Necesita de nuestros ojos, de nuestras manos, para salir adelante. Y eso es lo que hemos plasmado en esta guía. Y otra cosa muy importante, cuando un paciente tiene nutrición clínica, tiene nutrición por sonda o por vena, y cuando un paciente está encamado, eso se ve mucho en la UCI, cuando nosotros vamos, porque en un encamado tiene que estar una enfermera con la TKE juntos. Nunca hablar de los zapatos que vamos a comprar para la comunión del niño, no. Hay que hablar de lo que le estamos metiendo, porque así insaliva y la digestión se hace mejor de esa. Todos esos trucos
todos esos trucos van directos al ser biopsicosocial, a ese ser que nos preocupa y que cuando le dan el alta, pues nos besa, nos achucha, nos aplaude, porque nosotros también hemos sufrido con él. Y de eso es el alma de la guía es eso. Y luego ya vienen las técnicas que las tenemos que ver, porque los cuidados son cuidados, pero además son técnicas. Las enfermeras usamos muchas técnicas. Además de dar la manica, que parece, uy, una enfermera a la mano, no. Y además de poner inyecciones, yo hace que no he puesto inyecciones en venas, sí, pero inyecciones en el culo, ¡puf! Es que las evolucionamos muchísimo y entonces todas las tecnologías, de todas las nutriciones que se tienen que poner clínicas en un individuo, se las tiene que conocer la enfermera, porque somos competentes. Y son competentes los médicos, pero los médicos se dedican a otra cosa. Entonces, la competencia la tenemos que sudar y la tenemos que luchar. Y ahora me sale la vía reivindicativa, que para eso estoy en el Consejo General de Enfermería. Pero todo eso es la guía esa es el alma. Y después están las técnicas, que es la letra gorda. Y, por ejemplo... ¿Te he contestado? Sí, perfectamente. Sí, una idea también, al hilo de lo que dice Mari Lourdes, que como la enfermera es la base de esos cuidados nutricionales, y la importancia que tiene, porque cuando estamos con los pacientes en ese acompañamiento identificamos muchos problemas, cómo está emocionalmente el paciente, cómo está a nivel social. Entonces la enfermera tiene esa capacidad, además de, mediante nuestras estrategias, ¿de acuerdo? Esas encuestas, ese diálogo que tenemos con el paciente, captamos mucha información. Entonces somos capaces, a la hora de toda la educación que tenemos que dar al paciente, de conocer las aptitudes y las habilidades que tiene ese paciente para aprender en ese adiestramiento que es tan importante, y sobre todo la actitud que ese paciente va a tener a la hora de aprender. Vale, entonces es muy importante, y nosotras somos las que motivamos a esos pacientes para tener esa actitud positiva ante el adiestramiento y el aprendizaje. Yo creo que es importante tener eso, y lo hace la enfermera, no lo hacen otros profesionales, aunque somos un equipo multidisciplinar, pero la enfermera tiene ese papel importante. Que es abundar en la atención biopsicosocial. Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, tiro para allí, Carmen, que todavía no te ha tocado. Quería preguntarte de manera más concreta, bueno, hablamos de lo que es la guía esta, un poco, ¿por qué es valioso este recurso para las enfermeras? ¿Qué les puede aportar que no puedan saber antes? Un poco, ¿por qué es valioso tener un recurso como este para las enfermeras que, entiendo, se dedican a este campo dentro de la asistencia clínica? Pues, como decía María Lourdes Isabel, es un recurso fundamental, entre otras cosas porque todas las enfermeras en algún momento de su trayectoria profesional pueden encontrarse a pacientes con problemas nutricionales, porque la realidad es que no están ubicados en un sitio, sino que pacientes con problemas específicos de nutrición los encontramos en unidades médicas, quirúrgicas, mixtas, en unidades de críticos, en infantil, en el hospital pediátrico, en cualquier lugar. Y la formación pregrado, la formación de grado, no profundiza lo suficiente en el conocimiento de este tipo de cuidados, como para que algunas enfermeras que de repente se encuentren con pacientes con problemas de este tipo, con una nutrición artificial, cualquiera que sea la vía, pueden tener dudas a la hora de manejarla, de un manejo eficaz, de una administración segura. Entonces, esta guía reúne todos los requisitos necesarios para poder identificar a pacientes que tienen problemas nutricionales y aplicar cuidados específicos relacionados con la nutrición y con las demandas que puede tener ese paciente, como para que en un momento determinado, por ejemplo, una enfermera que cambia de unidad o recién egresada, que se incorpora a trabajar y se encuentra con pacientes con una nutrición parenteral o una nutrición enteral, que no recuerda muy bien cómo se manejaba esa situación, pues si lleva la guía en el bolsillo puede tener un punto de partida para poder abordar los cuidados de ese paciente con seguridad, porque está perfectamente descrito cómo abordar a estos pacientes. Hay una parte de la guía en la que se tratan temas bastante amplios, que se centra un poco en la prevención, que me ha parecido un tema muy interesante. Entonces yo quería haceros unas cuantas preguntas respecto a lo que son los cribados y
el cuidado de la población antes, por ejemplo, de llegar pues a ese punto de tener que tener una situación especial de nutrición. Entonces, pues nada, os quería preguntar un poco qué importancia tiene el papel enfermero como, por llamarlo de alguna manera, agente de prevención en lo que tiene que ver con la nutrición. No sé quién se anima de las tres. Yo misma, Vamos. que puedo responder a esto. Lo has dicho al plantear la pregunta, las enfermeras no solamente vamos a proporcionar cuidados a la persona enferma, sino que dentro de nuestras competencias está la prevención y la promoción de la salud. Y en el entorno de atención primaria, la enfermera tiene una importancia, su actividad es relevante para detectar a personas que están en riesgo o que ya están desnutridas, porque hay muchos pacientes, al hilo de lo que decía antes María Lourdes, hay muchos pacientes que viven solos o se han quedado solos porque han enviudado, sobre todo las personas mayores, tienen dificultades cognitivas o dificultades de los sentidos por la edad, que empiezan a detectar, a tener problemas a la hora de identificar si esto está frío o caliente, si un alimento en el frigorífico está en buenas condiciones o no, pero no tiene nadie que le resuelva ese problema y empiezan a comer mal, a comer poco y mal. Y esas personas que aparentemente están sanas, que tienen una buena apariencia, que incluso tienen una vida social relativamente normal para la edad, pueden estar desnutridas. Y cuando esa persona tiene un problema de salud, las consecuencias son mucho más graves que si estuviera en una buena situación. Entonces, la enfermera comunitaria que hace visitas domiciliarias o que estos pacientes que van de vez en cuando porque tienen que tomarse la presión arterial, porque tienen la glucemia y van al control, lo estamos viendo todos los días en los centros de salud, estas enfermeras, si utilizaran el cribado nutricional periódicamente con pacientes de este tipo, podrían identificar si están desnutridos o están en riesgo. Y si están en riesgo, ya se puede iniciar la prevención para evitar una consecuencia mayor ante un problema de salud. Porque lo que hay una evidencia absoluta es que si las personas están bien nutridas, al tener un problema de salud, responden mejor a los tratamientos, tienen menos complicaciones, reingresan con menos frecuencia y en definitiva tienen menos mortalidad. Luego, la prevención de una situación de nutrición adversa debería de ser un requisito imprescindible dentro de la actividad enfermera. La incorporación de herramientas de cribado, tanto en hospital como en atención primaria, deberían de estar protocolizadas y ser de obligado cumplimiento, para que no nos encontremos al esqueleto en el armario, como se ve que a veces te encuentras a pacientes de repente que en el hospital sobre todo, que ingresan, tienen un aspecto realmente, bueno, no está mal, y al cabo de una semana casi no se le ve en la cama de lo que ha perdido. Entonces, esto se evitaría con la implementación de herramientas de cribado de forma sistematizada. Y déjame apuntar una cosa, que aquí me voy a meter con las enfermeras. Yo no dejo que nadie hable de las enfermeras en mi presencia, pero yo sí que soy enfermera y puedo decirme lo que yo quiera. A veces, que un paciente, lo que ha explicado Carmen, se nos convierta en esqueleto en el armario, es responsabilidad de la enfermera. Porque cuando la TECAE sale y coge la bandeja, tendría obligación la enfermera de decir, ¿se ha comido todo? ¿Se ha comido un medio, un tercio, un cuarto? ¿Está limpio el plato? Se lo ha comido el acompañante y que le apetezca, que para tirarlo prefiero que se lo coma el acompañante. Pero tenemos que hacer el control de cómo come ese paciente, porque si no, le damos el menú, pero no está comiendo. Y un menú en el hospital cuesta mucho hacerlo porque hay que calibrar la proteína, los hidratos, las grasas. Te lo digo porque yo calibro todos los menús del Servet. Entonces, y se nos ha convertido en esqueleto porque no le hemos dado caso. Y todo el ejemplo que ha puesto de atención primaria, eso tendría que ser igual de obligatorio en la hospitalaria. Y en la hospitalaria dicen, como hay una unidad de nutrición, que ponen una enfermera, 2 enfermeras, ¿y cómo se va a ver 900 camas? Sí, es verdad, perdona. El registro de la alimentación es imprescindible por parte de enfermería, es decir, lo que ha comido, si ha comido un tercio, la mitad, si se ha dejado de la parte proteica, es súper importante. Y luego además el concepto es muy importante a nivel de profesional de las propias enfermeras, que tienen que reconocer que la nutrición es la base y que es
parte de un tratamiento. O sea, que es tratamiento también la nutrición. Eso es un concepto que tiene que quedar muy claro en las enfermeras te voy a dar mismas. Un dato, María, que a los periodistas os gustan mucho los datos. A las enfermeras sí, No tanto. pero si los necesitamos para nosotros, pero a vosotros os gustan los datos. La desnutrición relacionada con la enfermedad en España cuesta al Sistema Nacional de Salud el doble que el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso juntos. La primera vez que yo dije esto, yo soy de Anis, les conté a los de Anis este detalle, se quedaron muertos, dijeron, es imposible. ¿Por qué? Porque lo que vende es la obesidad. Y eso es lo que está en todos los noticiarios. Pero la desnutrición relacionada con la enfermedad nos cuesta el doble. Porque a toda la medicación que decía Carmen, que le estás poniendo a un paciente que no está nutrido, los ensayos clínicos están hechos para un paciente sano, debidamente organizado, con un organismo debidamente equilibrado. Y si le metes mucho dinero a un organismo que no está equilibrado, no estamos tirando la medicación. También quería preguntaros por el papel de la enfermera, no tanto en este cribado o en la prevención inmediata de cuando llega un paciente, sino en el antes, en la educación en nutrición, en decir a la población aparentemente sana, en la población joven, ¿qué papel tiene la enfermera para que pues la gente se relacione bien con la comida, tenga buenos hábitos de alimentación y una vez lleguen a una enfermedad, de verdad tengan esa base que se han sabido alimentar, por decirlo de alguna manera? Pues tendría que hacer eso, hacer un recorrido, la enfermera de primaria con sus cartillas, con los pacientes de sus cartillas. La enfermera escolar debería de ser, su lema es, un cole, una enfermera, es que eso va a misa. Porque la enfermera de una escuela no está para poner la tirita si se cae el niño, que también le pone la tirita y le pone la mercromina. Está para que cuando van a ir a comer, lo pongan en fila y mientras van al comedor digan, ¡ay, qué bien, hoy vamos a comer lentejas! Pues fijaros, las lentejas con un poco de arroz es como si nos comiéramos un bistec. Y entonces ya va segregando, ya va preparando el hipotálamo, a esa criatura se pone y ya va comiendo. Y esto no te lo puedes dejar porque si te dejas esto, pues haces educación para la salud. Y educación para la salud es una esto voy a sacar pecho, es una asignatura que solo tenemos las enfermeras en la carrera. Y entonces vamos a eso. Todos no somos iguales. Hay unos que somos más iguales que otros. Y hay unos que tenemos más competencias que otros. O diferentes entonces, competencias, bueno, si esa es nuestra. Diferente, pero que no la podemos dejar. Y entonces educación para la salud solo podemos hacer nosotros. Y en la salud, la alimentación es la una parte con que educación para la alimentación está muy bien traída la pregunta, no podía ser de otra manera, porque si nosotros vamos hablando, por ejemplo, en las teles, en todos los noticiarios, pues salen profesionales, hay algunos que no son profesionales, que son divulgadores, científicos, que no son científicos, que tienen muchos seguidores, pero los seguidores no dan ciencia. Los seguidores pueden dar dinero, yo no sé por qué no tengo redes más que LinkedIn, que es profesional, pero da dineros, pero no tiene ciencia. Y entonces en la tele hay que contar ciencia, con lenguaje que Román Paladino que nos puedan entender. Y las enfermeras para esto nos lo bordamos, porque a la enfermera estamos en la casa, en el hospital y en la residencia. Es que estamos en todos sitios y podemos estar esto porque nos han formado para eso. También las enfermeras, sobre todo en primaria, lógicamente, que es donde se hace prevención y promoción, dentro del equipo interdisciplinar son las que tienen las competencias de la educación para la salud, grupal, individual o como se quiera, o como determinen en cada momento y dependiendo de la situación. Y en el momento actual, donde hay tanta desinformación, sin aval científico ninguno, pues las enfermeras tienen que utilizar esa herramienta de su conocimiento en alimentación para transmitir o evitar esos mitos que cada vez están más extendidos, que confunden a muchos ciudadanos y algunos no solo les confunden, sino que les llevan a utilizar o a llevar a cabo dietas desequilibradas y mal estructuradas, con exclusión de alimentos importantes, y todo eso le lleva a desnutrición. Entonces las enfermeras tienen que luchar en la escuela, en los centros de atención primaria, ahí tienen su herramienta en educación para la salud. Y de hecho hay un protocolo en primaria de enfermeras que están en pediatría, hay un protocolo de niño sano en el que se educa sobre alimentación saludable desde que empiezan los niños y a los padres, por supuesto. Entonces se les da todo tipo de información en la que evitamos esos mitos
y unos conocimientos basados en la evidencia. Ahora vamos a hacer una guía, María, una guía de alimentación. Ya hemos empezado. Entonces ahí hay un papel importante de la enfermera desde que los niños son pequeños, no, además de la enfermera en los colegios. Y luego desde... Sí, pues he dicho una atención primaria en la escuela. Exactamente. Y desde instituciones como esta del Consejo General de Enfermería, creo que se debería de ahondar un poco en la publicidad, de alguna manera, no sé cómo es posible, pero sí que es verdad que cualquier televisión te presenta un divulgador, como ha dicho María Lourdes, y pues bueno, pues los eligen probablemente por los seguidores que tienen. Y esos divulgadores en muchas ocasiones dicen barbaridades que a una persona normal, como podemos ser cualquiera de nosotras, no nos van a hacer caso, pero una institución sí que podría o determinar en cierta medida que las personas que eligen ahí pues tuvieran una cierta solvencia a la hora de hablar, porque... Por eso ha sacado el Consejo lo de pregunta a tu enfermera. Eso, exactamente, porque a veces hace mucho daño. Ciertos programas, las redes, sobre todo, por ejemplo, hay cada vez más problemas de trastorno de conducta, alimentación en gente joven, entonces todo eso hace mucho daño a nivel de desnutrición y toda la parte de alimentación. Vale, bueno, vamos a cambiar un poco radicalmente de tema y nos vamos al bloque final del debate, si os parece, que hemos titulado así de manera un poco literaria las vías nutricionales en los márgenes, pero de lo que vamos a hablar es de la nutrición enteral y parenteral. Y entonces, bueno, pues lo que os quiero preguntar así un poco en general es ¿qué retos suponen este tipo de alimentación para las enfermeras? Bueno, respecto a esto, tenemos que hablar que siempre priorizamos, si es posible, la alimentación natural, ¿vale? Con enriquecimiento, y a veces utilizamos suplementación oral, ¿vale? Para complementar y ayudar, sobre todo en ciertas patologías de cáncer de cabeza y cuello, bueno, en personas muy desnutridas, que hay que ayudarles. Cuando la alimentación oral, bueno, cuando es ingesta oral no es suficiente, o los aportes de suplementación oral no suficientes, tenemos que ver otras alternativas, como es la nutrición enteral o parenteral, ¿vale? Para la enfermera es un reto porque supone el educar, por ejemplo, en el caso de la nutrición enteral, educar, como os he dicho, al paciente en todas las técnicas y en los cuidados para que esa nutrición sea efectiva. Nuestro objetivo es, por supuesto, siempre en la nutrición enteral que el paciente esté nutrido y evitar todas las complicaciones que conlleva la nutrición enteral, problemas, alteraciones metabólicas, problemas infecciosos, problemas mecánicos, todo lo que conlleva la nutrición enteral. Entonces, el reto es hacer un buen adiestramiento en técnicas para que esos pacientes lo realizan bien cuando van a sus domicilios. Entonces, ahí está la enfermera siempre apoyado, acompañamiento en esa educación. Y en el caso de la parenteral, pues lo mismo, pero incluso con más precisión, porque al utilizar una vía venosa central para la administración de nutrientes, pues va a tener una serie de riesgos el paciente que es un reto para la enfermera. Tienen que saber perfectamente el cuidado de las vías venosas centrales, el manejo del catéter, las posibles complicaciones para poder prevenirlas. Y todo esto que durante la hospitalización se puede ver más o menos seguro en su realización, se convierte en un reto tremendo cuando el paciente tiene que trasladarse al domicilio con la nutrición parenteral de forma permanente. Que ahí, por una parte, hay que adiestrarle en el manejo y para asegurar que la eficacia de ese tratamiento, de esa modalidad de tratamiento, pero además hay que acompañarle porque, como decía María Lourdes, hay que ver el entorno del paciente, dónde vive, con quién vive, cómo han aceptado, si la aceptación, si el planteamiento es positivo o no. Y por supuesto hay que hacer un apoyo emocional, porque esas personas que no van a comer ya nunca y que tienen una bolsa colgada allí en su casa, aparte de todo el manejo técnico que tienen que aprender, que lo tienen que realizar enfermeras expertas, luego debería de haber, que no lo hay en todas las comunidades autónomas, una interrelación muy clara entre la enfermera de primaria y ese paciente, que no tenga que acudir sistemáticamente al hospital ante cualquier inconveniencia que le surge con ese tratamiento, porque los catering que distribuyen las bolsas y todo eso, pues eso funciona bien, pero al paciente un día le puede aparecer
una lesión en el punto del catéter y no sabe qué hacer. Y la enfermera de primaria debería de resolver esa situación, que es mucho más sencilla, pero en cambio obliga al paciente a ir al hospital. Entonces, el reto está en una educación permanente, y tanto las enfermeras de hospitalización deberían ser subsidiarias de una formación continua, porque esto está cambiando, va avanzando, mejoran la técnica, mejoran las fórmulas, mejoran las vías de administración, todo eso, y la enfermera tiene que estar formada para llevar a cabo su trabajo perfectamente, con total seguridad, y para adiestrar a los pacientes que tiene que adiestrarlos, luego, no solo para ella, sino para transmitir ese conocimiento posterior. Claro, y que además es curioso, fíjate, que cuando a una enfermera de una planta le dices, es que este paciente se va a ir con nutrición parenteral a casa, y tiene que escribir la continuidad de cuidados, tiene que escribir. Es que para una enfermera el cuidado de la higiene es facilísimo, porque el campo quirúrgico te lo enseñan en primero de carrera. Preparar un campo quirúrgico es lo que tiene que hacer para poner una nutrición clínica, una nutrición artificial, que llamamos nosotros, químicamente definida. Entonces, si sabemos ayudar en una intervención de ojos, o de boca, o de intestino, y hacemos un campo quirúrgico maravilloso, ¿por qué aquí nos da miedo? Y además hay que enseñarle a la familia cómo se lavan las manos, que eso, en la COVID, ¡ay!, fue un boom. Yo decía, ¿pero qué boom? Si es que esto lo teníamos que hacer siempre. Sí. Cuando nosotros tocamos a un paciente nos hemos lavado las manos. Y cuando una enfermera va a ver a un domicilio a un paciente, tiene que abrir la nevera y ver cómo la tienen, porque igual el pescado lo ponen arriba y está goteando y cae a las natillas. Y eso es una higiene y seguridad alimentaria que la enfermera tiene que dominar. Es que las competencias enfermeras, si un día las hiciéramos todas, no llegamos. Bueno, luego voy a decir una cosa si Os puedo. iba a decir que estamos yéndonos un pelín de tiempo, entonces que vamos a tener que ir concluyendo en breve, entonces si queréis añadir algo más. Sí, mira, para unir con lo que estaba diciendo, pertinente, para que no se me vaya. Mira, cuando estamos hablando del Estatuto Marco y estamos hablando mucho de los ratios. La ratio está chupada, porque la ratio de enfermeras en hospital o en primaria, la ratio la están mirando en las consejerías y en los despachos del ministerio, la están mirando como las técnicas que hacen para curar una patología en una enfermera. Sí, eso es importantísimo, porque cuando estás curando un absceso, empleas muchísimo tiempo entre que sajas el absceso, que lo limpias, que lavas todo eso, el campo, todo, muy bien. Pero es que en las ratios no meten la atención biopsicosocial. Y eso es lo que alarga, por eso cuando dijeron que aumentar más las TKEs, entonces ya ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer las cosas sin competencias? Y eso, que parece una cosa reivindicativa, es parte de lo que decimos en la guía. No queremos reivindicar, lo que queremos es poner en nuestro sitio las competencias de la enfermera en la nutrición clínica. Y la nutrición clínica tiene mucha parte emocional más que física, porque una vez que el paciente ha entendido que va a ir con sonda o con sonda y que la manzana no se la van a meter por aquí, sino que y entra por aquí en forma que no es manzana, cuando el paciente ha mirado esto, le van a salir tropezones emocionales que hay que cuidar y que la enfermera es la que tiene que preparar para eso. Entonces las ratios, y el Consejo General de Enfermería lo sabe, las ratios son para las técnicas, pero después para la parte inmaterial de los cuidados, que son la atención, el cuidado con mayúscula y la prevención, la educación, el post, la higiene y la seguridad alimentaria. Todo eso es un tiempo que invierte, nunca pierde la enfermera y que en los despachos se les olvida. Yo por mí con esto lo firmo y lo rubrico, ya no tengo nada más que decir. Yo creo que fomentar la educación nutricional desde el punto de la enfermera es una inversión interesante para asegurar un futuro más sano y más sostenible también. Con menos infecciones, con todo. Sí. Y bueno, simplemente que hay que fomentar muchísimo la formación de formadores, ¿vale? Y que las guías son imprescindibles para tener esa formación más actualizada y siempre evidenciada en la ciencia,
continuamente. Enseña Siempre. otra vez la guía. Es muy maja. Pues, está aquí la guía. Pues, Además se puede entrar también en PDF entrando en el Eso por es, el ahora- punto de investigación. ahora sí. iba a contar, ahora justo que ya, pues, si os parece, damos por concluido el debate. ¿A ti te ha gustado lo que hemos dicho? Mucho, la verdad. ¿Tú crees que se ha enterado el público que nos esté viendo, Lo enfermeras habéis- y su madre y su abuela lo y su habéis tía? hecho de Vale, manera pues ya muy- está. muy didáctica. Eso es lo único que queremos. Bueno, eso es lo que María. Que nada, pues agradeceros gracias. muchísimo a las tres por haber venido aquí y pues decirle a la gente que nos está viendo igual que muchas gracias por verlo, que esperamos que les haya interesado y que va a aparecer en pantalla un QR en el que van a poder acceder al PDF de la guía de la que hemos estado hablando. Está de aquí y nada, pues Que cabe en el bolsillo. Eso es. Exactamente. fácil Que- de la utilizar. bata. Que muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo debate de Diario Enfermero. Yo quiero Vale. darle las gracias al Consejo por darnos este altavoz. Exactamente. Yo también. Muchísimas gracias, ¿verdad? Nada, Muchas gracias. a vosotras, Facilitar de el verdad, trabajo. por venir.